¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa en El Círculo. Hoy vamos a platicar de lo que significa la entrada en vigor de este nuevo acuerdo comercial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, las nuevas reglas, lo que tendríamos que estar haciendo como país para sacar provecho y para cumplir con la nueva normatividad. Y para platicar este día, tengo el gusto de que nos acompañen Juan Carlos Baker Pineda, quien fuera subsecretario de Comercio Exterior, académico. Juan Carlos, qué gusto. Al contrario, el agradecido soy yo, Mario. Un saludo a todos. Gracias además también por permitirme saludar a amigos entrañables, Francisco, Adriana, Ken. Un placer verlos, aunque sea a través de esto. Encantado. Aunque sea a la distancia, pero con el gusto de encontrarnos. También está Francisco de Rosenzweig, que él es presidente del Comité de Comercio Exterior de la American Chamber México. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte a ti y a mis colegas. Un gran gusto estar en un panel tan reconocido con gente experta en temas de comercio internacional. Que seguro nos van a dar mucha luz sobre lo que está hoy en la cancha. Kenneth Smith Ramos, quien ya hemos tenido el gusto de tener aquí en Justicia TV y quien fue el ex jefe negociador nada más y nada menos del TLC, ahora hacia el TME. Kenneth, qué gusto nuevamente. Qué gusto verte, Mario. Qué gusto estar aquí con este distinguido panel de grandes amigos. Y saludo a Adriana Ibarra Fernández, experta también en temas de comercio exterior. Adriana, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué Saludos bueno. a todos, qué gusto encontrarnos. Bueno, pues vamos a platicar de lo que significan estas nuevas reglas del juego. Y Kenneth, empezamos contigo un poquito si quieres, un poco con tu sentir, porque finalmente llegó la fecha. Tú estuviste en el proceso desde que Donald Trump dijo adiós al TLC, el peor acuerdo del mundo y toda esta cosa que le escuchamos. Hubo momentos de mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar, si se iba a caer, si íbamos a tener un nuevo acuerdo. Se llevó un proceso además exitoso, incluyendo una transición de gobiernos, porque empezó hacia finales de Peña y termina, digamos, ya implementándose en esta nueva etapa con López Obrador. Entonces, lo primero que te preguntaría es cómo te sientes, pues, de que finalmente llegó la fecha del 1 de julio y ya tenemos el nuevo acuerdo. Mira, para empezar, Mario, yo te diría que es muy positivo que ya finalmente, después de un proceso que inició ya hace casi 3 años, finalmente entra en vigor el TEMEC. Yo creo que fue un esfuerzo muy arduo para todos los que participaban en este proceso. Mis colegas en este panel estuvieron ahí en todo momento, así como el resto del cuarto de junto, el Senado de la República, la sociedad en general. Entonces, este fue un proceso muy largo, pero que dejó grandes lecciones y sobre todo un resultado positivo para México. Porque si vemos dónde estábamos al inicio de esta negociación, donde Estados Unidos, como bien señalaste, amenazaba con salirse, pero no solo eso, durante la negociación o durante las primeras, por lo menos 5 rondas de la negociación, había sobre la mesa temas álgidos que simplemente representaban retrocesos respecto a lo que teníamos en el Telecan original, es decir, regresar a comercio administrado, mecanismos para imponer barreras con base en el nivel de la balanza comercial y el déficit, restricciones en materia del comercio textil o amenazas de estacionalidad agrícola que restringiera las exportaciones de productos mexicanos. Si vemos, todo esto se pudo quitar de la mesa y tenemos hoy en día en vigor un tratado que mantiene el libre comercio en la región, moderniza el tratado con disciplinas nuevas que no existían hace 25 años en materia de comercio digital, las nuevas medidas de protección a la propiedad intelectual, cómo internacionalizar a las pymes y además de las nuevas disciplinas mantiene los mecanismos de solución de controversias. Y el hecho de que el TEMEC entre en este momento en el que estamos inmersos en una crisis terrible en Norteamérica desde el punto de vista económico, yo creo que es la principal o única buena noticia que estamos recibiendo en Norteamérica y definitivamente va a ayudar a fortalecer la competitividad de la región. Oye, Kenneth, sabíamos que este tema era importante, pero en ningún momento durante la negociación nos imaginábamos que iba a ser su entrada en vigor en un contexto como este, ¿no? Claro. Por supuesto, si te pones a pensar, hace 4 o 5 meses o a principios del año, las empresas no consideraban un efecto de una pandemia. Al tomar sus decisiones de dónde invertir, de dónde tener sus cadenas de proveeduría, había análisis de costo-beneficio con base en criterios, llamémosle tradicionales, que representaban otra época. Y todo ha cambiado en realidad a partir de la pandemia, las consideraciones en términos de dónde producir, dónde localizarte, cómo establecer mecanismos
mecanismos que ayuden a que fluya el comercio en productos fundamentales de equipo médico, de protección personal, Claro. Investigación y desarrollo en vacunas, etcétera. El mundo cambió radicalmente y afortunadamente los elementos que contiene el TEMEC ayudan a facilitar el comercio y eso definitivamente es un plus en este momento de crisis mundial. Muy bien. Sobre eso, si les parece, ya hacia el final del programa retomaremos esto que dice Kenneth, el qué significa y cuáles son las nuevas reglas del juego del mundo post-pandemia, si es que algún día podemos decir que es post, porque sería una buena señal, pero por lo menos en tiempos de pandemia. Pero Adriana, a ver, yo quisiera que tú que le sabes estos temas, para quien no es experto y que nos está viendo, ¿cuáles serían los elementos centrales de este acuerdo a diferencia del TLC? Porque en términos de la percepción pública, pues el TLC se entendió como un proceso en donde había una serie de barreras a los productos de aquí para allá y de allá para acá, de Canadá, Estados Unidos y México, y que yo me acuerdo todavía las fechas, porque ya soy población de riesgo, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo cuando decían, en el año tal se van a quitar las barreras para el campo, en el año tal se van a quitar las barreras para los coches, y se fueron cumpliendo uno a uno y llegamos a esta economía integrada. ¿Cuál dirías que son los elementos centrales de este TEMEC frente al TLC? Está muy bien planteada tu pregunta, Mario, porque hace 30 años, cuando se empezó a negociar el TLCAN, pues las condiciones de la economía mexicana era diferente. Claro. Y entonces no se quería abrir de un día para otro la economía. Entonces hubo una desgravación gradual para que la industria se fuera preparando para enfrentar la competencia. 26 años después de la entrada en vigor del tratado, pues ya está todo desgravado. Entonces, como decía Kenneth, creo que el principal logro del TEMEC es que no se volviera a cerrar la puerta. Hay un principio de economía que es la cláusula Ratchet, y es una vez que abriste un sector no lo debes de volver a cerrar. Entonces, el que se respetara este principio y no se establecieran nuevas restricciones al comercio, yo creo que fue un gran logro del equipo negociador. Y en cuanto a qué cambió respecto de NAFTA o TLCAN, yo creo que todo y nada, es decir, sigue siendo un acuerdo de libre comercio, pero era necesario modernizarlo y era necesario incorporar nuevas disciplinas que no existían cuando se negoció el TLCAN, desde comercio digital hasta la revisión de las reglas de origen, que a lo mejor había una regla de origen para televisores que decía que el cinescopio tenía que ser fabricado en la región, ¿no? Y hoy no hay cinescopios, por poner un ejemplo. Sí. Entonces, ese tipo de cambios eran indispensables y me parecen muy favorables. Y el otro que veo muy favorable es, se mantuvieron los mecanismos de solución de diferencias, que son los cimientos del acuerdo, porque si no tienes algo que le ponga dientes al acuerdo, no te sirve de nada tenerlo. Y los procedimientos de solución de diferencias Estado a Estado estaban un poco secuestrados por Estados Unidos en cuanto a la selección de panelistas. Entonces creo que era necesario aclararlo y darle otra vez fuerza a ese mecanismo, aunque se perdió un poco en el tema de inversionista Estado, en que ya no en cualquier caso puedes acudir a un panel y solamente ciertas industrias tienen abierta esa posibilidad para cualquier violación al mecanismo de inversión. Ok. Vamos a regresar un poquito más sobre estos mecanismos y sobre todo lo que implica para la tarea, digamos, que tiene que acompañar el acuerdo, porque una cosa es entrar en vigor y otra cosa es que ya estemos listos en todos sentidos. Este acuerdo, por lo que hemos platicado, Kenneth, también en otros momentos, pues esto trae unas letras chiquitas que vamos a ver cómo se implementan. Pero, a ver, Francisco, yo destaco algo que dice Adriana y también Kenneth, que es el contexto en el que se dio este nuevo acuerdo. Hay que decir que es muy distinto también al del TLC, porque en ese momento, digamos, Estados Unidos era un convencido del acuerdo y México tenía resistencias, había una oposición, incluso hubo un trabajo casi de libro de texto de cómo se modificó la opinión pública a favor del TLC en tiempos de Salinas. Ahora es al revés. Resulta que en México incluso un gobierno que tiene un sello más de izquierda es el principal entusiasta de que se mantuviera el libre comercio y el presidente de Estados Unidos es el que tenía una política más de protección, más nacionalista, más regional. ¿Cómo ves esto, que no deja de ser paradójico, donde hemos visto cosas muy locas como China defendiendo el libre comercio y Estados Unidos defendiendo el nacionalismo? Bueno, eso en términos del TEMEC, ¿cómo se vivió?
Sí, mira, es una muy buena reflexión. Yo creo que una de las grandes bondades de esta renegociación o de este nuevo TEMEC es el hecho de que los ciudadanos, las personas de a pie, los productores, tanto de manufactura como los agroempresarios, pues se dieron cuenta de los beneficios del libre comercio. Y muchas veces cuando se da por sentado el tener el libre comercio, es decir, que puedas comerciar bienes sin ningún tipo de impuesto o arancel, pues ya lo tomas como un dado. Y era algo que ya todos nosotros nos habíamos acostumbrado. A mí, cuando empezaba la entrada en vigor del Telecan, pues habían unas cuantas marcas de vehículos. Sí. No me recuerdo, eran 5. Ahorita ya hay más de 30 marcas en el mercado y ahora una de las grandes ventajas que hemos visto en el libre comercio pues es los derechos del consumidor y la posibilidad de elegir entre una serie de productos, ¿no? Entonces, con la llegada, pues con la campaña de Trump y luego la llegada a la presidencia de él, pues sí se cambia el paradigma, ¿no? Cuando nosotros negociamos el TPP y algunos otros tratados que me tocó participar, pues el reto era bajar el nivel de contenido regional. Es decir, el último acuerdo que negoció Estados Unidos, pues tenía un porcentaje de contenido regional, por ejemplo, para la industria automotriz del 30%. Es decir, buscabas fortalecer las cadenas de valor y traer los insumos que fueran más baratos a precios y calidad competitiva. Con la llegada de Trump, pues nos damos cuenta que digamos que los porcentajes de contenido regional para poderse beneficiar de este comercio sin aranceles, pues ya de por sí eran altos para todos los tratados previos que habían negociado en el mundo. Y no solamente eso, sino que los incrementa. Entonces cambiamos de lo que diría mi querido amigo y embajador Raúl Zapata, cambió la narrativa de cómo entender el comercio. Antes la narrativa era cómo fortalecer las cadenas globales de valor, y con Trump más bien se está volviendo un comercio nacionalista, regionalista, en donde lo que se busca es proteger la posibilidad de atraer inversiones y que no vayan a otras regiones. Segundo, generar empleos y buscar que estos estén mejor remunerados. Entonces, me parece que por esa perspectiva, un gran logro es tener un acceso preferencial al mercado más importante del planeta y de México, que es Estados Unidos. Y segundo, tener pues un tratado que ya esté en vigor, ¿no? Como ya se dijo antes, hubo mucha incertidumbre en cuanto a si iba a lograr una negociación exitosa, bajo qué términos, y si esta llegaría incluso a entrar en vigor, porque también hubo una transición política en nuestro país. Entonces creo que el resultado es muy favorable. Muy bien. Ya regresaremos a algunos de los puntos. Juan Carlos, tu lectura por lo pronto de este acuerdo, de este plazo que en el contexto, con todas las dificultades que han recordado los compañeros en la mesa, finalmente llega a esta fecha. Sí, sin duda. Mira, yo coincido con todo lo que mencionaban previamente mis compañeros del panel. Era fundamental poder llegar a poner en vigor este acuerdo. Sin duda, ya desde antes, por toda la incertidumbre que nosotros vimos, seguramente nuestros amigos de la audiencia recuerdan, pues esos momentos en 2017, 2018, cuando veíamos presiones fuertes hacia el tipo de cambio, cuando veíamos también un efecto financiero muy palpable en la economía mexicana, cuando las expectativas también que había respecto de cómo podía salir la negociación, pues no quedaban claras. Entonces, sin duda, el que ahora ya tengamos el tratado en vigor viene a conjurar una parte de la incertidumbre, no toda, por otro tema que hablaremos en unos instantes. Okay. Pero me parece también que, además de lo que ya comentaron mis compañeros, hay otro tema muy importante que creo que tenemos que ver en el radar. Se pensaría que llegamos al TEMEC de alguna manera empujados o propiciado por toda la actitud que el presidente Donald Trump le impuso a la dinámica bilateral. Y sin duda también hay mucho de eso en la manera en la cual terminó estando el tratado, con este balance muy delicado entre temas nuevos, temas modernizadores y algunos que rescatan esta visión del comercio a la que ya hacía alusión Francisco. Pero no tenemos que olvidar que al momento en el que el tratado se votó en el Congreso de Estados Unidos, el Partido Demócrata también votó abrumadoramente a favor de este tratado. Entonces, aquí ya no estamos hablando del tratado que le vino a dar a Trump una promesa de campaña. Estamos hablando de una visión completamente diferente de cómo se percibe el comercio internacional, sus beneficios y sus riesgos en Washington. Entonces, es previsible
que incluso aunque el presidente Donald Trump no logre reelegirse, esta visión del comercio continúe permeando a las relaciones. Y pensando en lo que viene hacia adelante y en cómo esa política comercial se llevaría hacia otros tratados y otras regiones del mundo, me parece que el TEMEC pone a México en un lugar muy favorable para poder capitalizar todos estos nuevos grandes tendencias del comercio, porque nosotros ya tenemos un acuerdo que fue, digamos, aprobado por las dos fuerzas políticas importantes en Estados Unidos. De acuerdo, se convirtió de los dos lados, digamos, en políticas de Estado, que no es poca cosa hablando de cómo reducimos la incertidumbre. Ahora, Kenneth, volvemos contigo, y uno de los temas que tú has señalado es que este acuerdo, si bien, como decía Adriana, moderniza algunos elementos, también enlista una serie de tareas que se tienen que realizar. Yo quisiera dejar para un poquito más adelante los temas laborales, por ejemplo, de sindicatos, de democracia sindical, y enfocarme en esta parte de las reglas de origen o de las zonas de origen. ¿Cuáles son los temas que cambiaron y qué implica para sectores concretos? Lo hemos platicado con el tema automotriz, pero hay otros que también se ven afectados. A ver, en el componente de origen, ¿qué fue lo que se modificó que tenga más relevancia? Mira, lo interesante es que hay que entender que la gran mayoría de las reglas de origen no tuvieron cambios significativos. De hecho, algunas de ellas, como en televisores y otros productos, que ya se venía trabajando al interior del Telecan, un programa de flexibilización, se logró hacer, digamos, más flexible el mecanismo justamente para hacer lo que mencionaba Francisco, que es darle opciones a la cadena de proveeduría y hacer más eficiente el comercio en América del Norte. Sí hay algunos puntos en particular, y el sector automotriz siendo el más importante, en donde Estados Unidos enfocó todas las baterías, porque dada la obsesión que tenía el presidente Trump con el déficit comercial, y puesto que en ese sector en particular se concentra la mayor parte del déficit que tiene Estados Unidos con México, la premisa de Estados Unidos era apretar las reglas de origen, hacerlas más estrictas y tratar de forzar más inversión en Estados Unidos. La negociación fue muy larga porque al final de cuentas teníamos que llegar a un balance en el que sí se hicieran más estrictas las reglas de origen, pero no con costos demasiado onerosos como buscaba Estados Unidos en un inicio, y que causaran desinversión en el sector automotriz de América del Norte. Eso se logró, pero sí se introducen conceptos nuevos. No solo se incrementa el valor de contenido regional de 62.5 a 75% en vehículos. ¿Otra vez de qué porcentaje? Conceptos nuevos que se introducen en materia de requisito de acero y aluminio de la región de 70%, el valor de contenido laboral, las diferentes canastas que clasifican las partes esenciales, principales y complementarias con reglas muy específicas de su contenido para cada una de ellas. Entonces, esto representa un reto para ese sector. Yo me enfocaría en ese en particular. Hubo otros cambios, por ejemplo, en químicos se flexibilizó la regla. Okay. 5 categorías de productos por ahí que sí tienen un impacto importante en reglas de origen, sobre todo para los sectores afectados. Regresando al ejemplo del sector automotriz, es muy importante que las armadoras y las empresas de autopartes de nuestro país y de los 3 países entiendan muy bien el contenido de las reglamentaciones uniformes que surgieron después de que el tratado fue firmado, porque este es el trabajo técnico que hicieron los países para traducir los compromisos que están plasmados en el TEMEC en una guía práctica de cómo se deben implementar las reglas de origen. Y esto es muy importante porque te explica qué información tienes que presentar, cómo puedes aprovechar ciertas facilidades del tratado para, por ejemplo, promediar el contenido regional a lo largo de un año y no que cada uno de los productos en individual tengan que cumplir con la regla específica. En fin, estos temas técnicos son muy importantes porque sí tenemos la oportunidad, por ejemplo, con las reglas más estrictas en automotriz, de que el sector autopartero mexicano tenga más contenido, digamos, mexicano en la producción de vehículos de América del Norte. Pero para hacerlo hay que cumplir con estos nuevos requisitos. Reglamentaciones uniformes que apenas acaban de salir hace alrededor de un mes, tienen temas muy delicados que hay que analizar, facilidades de cómo obtener prórrogas en caso de que no puedas cumplir de manera inmediata, y esto es muy importante que lo entienda el sector y otros sectores que también se ven afectados. Pero yo te puedo decir que más del 95% de las reglas de origen en el TEMEC no se vieron afectados, no se hicieron más estrictas. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos con Adriana, con Francisco, con Juan Carlos, para que nos cuenten un poquito más de estas letras finas que señala Kenneth, porque normalmente pues, en los medios nos enteramos de la brocha gorda, digamos, ¿no? Pero luego está esta parte de las letras chiquitas
que tiene que ver con la tarea que sigue para sacar provecho y para que en unos años tengamos problemas. De eso, si les parece, platicamos regresando a este corte. Ya estamos de regreso y nos quedamos en que en esta negociación del TLC al TEMEC hubo varios momentos. Un momento, digamos, donde se definió lo macro, pero luego siguieron las negociaciones, incluso ya sin los reflectores que se dan en los medios, y nos decía Kenneth antes del corte, hasta hace apenas un mes se terminaron definiendo algunas de las reglas. Y yo, Adriana, quisiera que nos ayudes a ilustrar, quizá con algún ejemplo concreto, no queremos aquí desglosar todos los detalles, pero para entender qué tipo de cosas son las que se están pidiendo ahora, que tendrá que modificar o incorporar o aprender la industria nacional que quiere seguir aprovechando campos tan centrales como la automotriz, del cual viven millones de mexicanos en buena parte del territorio. A ver, ¿cuáles son las cosas finas que tenemos que poner atención, Adriana? Mira, te voy a mencionar una del sector automotriz y luego otras que tienen que tomar las demás industrias, que unas son muy útiles. Por ejemplo, para el sector automotriz, el 40% del valor del vehículo tiene que venir de plantas donde se paguen más de $16 la hora. Esto es el concepto general que se estableció en el acuerdo, pero las reglamentaciones uniformes que acaban de salir van a decirte cómo determinar esos $16, si es promediando entre los sueldos de los de Research and Development y los sueldos de los obreros. Ese tipo de reglas se tienen que checar por cada productor. Pero además de eso, por ejemplo, las reglas de origen específicas que te dicen cuál es el nivel de transformación que tiene que sufrir un producto para que se considere originario, están establecidas por clasificación. ¿Qué es la transformación ahí? ¿Cómo lo recibo y qué hago con él antes de pasarlo al que sigue? ¿Qué se tiene que hacer en la región para que se considere que ese producto fue sustancialmente transformado y es originario? Okay. Eso está establecido para cada clasificación arancelaria, que es el numerito en el que se le asigna a cada tipo de producto. Se establecen reglas de origen específicas. La mayoría de ellas, como decía Kenneth, no cambiaron, pero algunas sí y algunas cambiaron para hacerse más fáciles de cumplir. Dando más opciones o reduciendo los requisitos. Entonces, es importante que cada empresa haga su tarea, que no asuma que si antes venía emitiendo certificados de libre comercio, certificados de origen, los puede seguir emitiendo, sino que hagan su tarea y revisen si cambió su regla, que revisen sus billetes de materiales para ver si siguen cumpliendo con esas reglas y pueden seguir emitiendo certificaciones de origen. Eso por un lado. Y por último, en cuanto a certificación de origen, aunque la regla no haya cambiado, los certificados de origen del Telecan ya no sirven porque ese tratado ya no existe. Entonces es necesario que si tú quieres importar insumos con trato preferencial al amparo del nuevo acuerdo, le pidas a tus proveedores que te emitan nuevas certificaciones de origen, que ya no hay un formato y es... ¿Y eso se hace entre los particulares, Adriana, o son autoridades? Sí, no, es autocertificación igual que era en el Telecan. Sigue siendo autocertificación, ya no hay un formato establecido, simplemente hay 9 elementos que tiene que tener la certificación, que trae datos de quién es el productor, quién es el exportador, quién es el importador, cuál es el producto, etcétera, pero se tienen que emitir certificados nuevos, tanto por el fabricante para que sus productos se beneficien de trato preferencial en los otros países, como por ese fabricante recibir de sus proveedores certificaciones de origen nuevas para poder importar esos insumos o comprarlos en el mercado nacional y considerarlos como originarios en sus determinaciones de origen de sus productos. Ahora, en esto, Francisco, en esto que nos cuenta Adriana, ¿qué papel juega el Estado y qué papel juegan los particulares? Porque lo hemos platicado en otros momentos. México a veces parece que batalla mucho con una política industrial, que no está claro, digamos, hoy desde el punto de vista del gobierno, como un plan nacional tal cual, que nos indique qué sectores, con qué instrumentos, con qué objetivos. Y en esto que estamos escuchando, pues hay industrias que van a tener que hacer un trabajo importante desde administrativo, como este que nos cuenta Adriana, hasta de cambios de procesos, digamos, para poder seguir cumpliendo con las reglas o incorporar nuevos elementos.
¿Qué tanto ves tú en esto que el Estado mexicano tiene que meterse, o es un asunto donde el libre mercado va a dejar que en automático los actores se vayan ajustando? Parece que el acompañamiento del gobierno federal es fundamental, y no solamente de una secretaría como puede ser la Secretaría de Economía, sino la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Agricultura y una serie de secretarías. Cuando hablamos de reglas de origen, como bien señala Ken, pues solamente un segmento pues, muy importante en términos de nuestras exportaciones fue modificado, como es el sector automotriz, el sector de autopartes y en general pues cualquier derivado de ciertas características de acero. Lo que yo te diría es que el acompañamiento es bien importante. La Secretaría de Economía ha estado haciendo algunos eventos para ir dando esta guía, pero evidentemente es insuficiente, y también el sector privado a través de diversas cúpulas han buscado ir dando este acompañamiento dependiendo del sector de que se trate. Y por un lado yo haría una reflexión. Primero, no es lo mismo que hace 26 años, que era la primera vez que México entraba a un tratado con Estados Unidos. Ahora ya el sector privado y también en general los operadores de comercio tienen pues una experiencia muy importante en este tipo de procesos. Ciertamente me parece que los retos no necesariamente pasan por el tema de reglas de origen en cuanto al entendimiento, sino más bien en cuanto a la posibilidad de desarrollar esa proveeduría adicional para alcanzar, por ejemplo, en el sector automotriz, este porcentaje que pasa de 62,5 a 75 de transición. Creo que ese es un aspecto importante a señalar. Segundo, creo que el acompañamiento también del gobierno no solamente es en ese tipo de cosas, sino que ya cuando hablamos de épocas como las que estamos viviendo, al menos para esta generación inédita, pues también el acompañamiento de las políticas públicas es fundamental, no solo del gobierno de México, sino de Estados Unidos y de Canadá. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a evitar que las cadenas de valor hay una disrupción, ¿no? Si no están las características o las actividades consideradas como esenciales en los tres países, pues de nada sirve tampoco poder alcanzar estas metas o estos parámetros para beneficiarse del libre comercio si no hay una proveeduría y un encadenamiento productivo, ¿no? Entonces, me parece que el tema de reglas de origen es complejo, pero es más un tema de desarrollar la proveeduría para poder alcanzar esta regla de origen. Pero, por ejemplo, el tema que señalaba Adriana en la parte no solamente del contenido regional, sino de la parte laboral en cuanto a la remuneración, creo que es un aspecto bien importante porque esto va de la mano de obligaciones que se establecieron en el capítulo 23 del TEMEC, pero también de la implementación de una reforma laboral en nuestro país. Entonces, me parece que esta es una de las áreas donde tiene que haber una estrecha colaboración entre las autoridades y los operadores de comercio para darles ese acompañamiento y también poder evitar cualquier tipo de presión que pueda haber por parte de algunos de nuestros socios comerciales en el seguimiento y cumplimiento de esas obligaciones. De acuerdo. Y Juan Carlos, te pediría que si nos puedes ayudar a entender esto que señalaba ahora con más detalle Francisco. Es decir, hablábamos del tema de reglas de origen, que es la exigencia de que para que un producto pueda beneficiarse del paso sin aranceles, pues tiene que tener un mayor componente de partes de esa región. Ya hablaban del tema del salario que nos explicaba Adriana, que está resolviéndose, digamos, cómo se va a integrar esto, que responde, por cierto, a las presiones demócratas. Cuando hablaban hace rato del peso de los demócratas en la negociación, pues por ahí va el asunto. Y cuéntanos un poquito, Juan Carlos, de este otro componente, de lo que implica para las empresas la vida sindical y en la relación nueva con los sindicatos y con los trabajadores, y por otro lado la creación de instituciones vigilantes o garantes del cumplimiento de esto. ¿Cómo lo ves y qué riesgos en el proceso te estás percibiendo? Claro que sí, con mucho gusto. Primero, hay que remontarnos un poquito y recordar que el Telecán original tenía compromisos laborales previstos en lo que se llamaba un acuerdo paralelo. Es decir, los compromisos laborales, esa fue siempre una crítica de los demócratas, no estaban al mismo nivel de importancia y de implementación que estaban los compromisos comerciales. De hecho, el Telecán es el único tratado que Estados Unidos negoció bajo esa fórmula. Todos los tratados que posteriormente negoció Estados Unidos con Colombia, con Perú, con los países de Centroamérica, incorporaban directamente al cuerpo principal del tratado los compromisos laborales. Incluso en la negociación original del Tratado Transpacífico, aunque posteriormente Estados Unidos se retiró, pero en su momento los tres países del Telecán entonces
participaban en esa negociación y había un entendido que se tenía que incorporar los temas laborales a el cuerpo principal de un tratado. Entonces, cuando viene la negociación del TEMEC y también por la reforma laboral a la que ya hacía referencia Francisco, pues quedaba muy claro que se tenía que dar una muy buena, actualización a los compromisos laborales en su dimensión de relación con el comercio y particularmente en Estados Unidos. Aquí hay que mencionar, Mario, amigos, amigas, que siempre ha existido una preocupación de que este tipo de disciplinas sean utilizadas con fines proteccionistas de parte de Estados Unidos. Y creo que es un riesgo muy real. Creo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad en ese aspecto y más en un año como este, que es un año electoral, en donde existiría una gran tentación de parte de las fuerzas políticas en Estados Unidos, pues para iniciar casos, algunos de ellos completamente triviales, con tal de demostrar que se está haciendo una implementación efectiva de estas disciplinas. Pero habiendo dicho eso, pues la verdad es que también las nuevas obligaciones del capítulo laboral, el capítulo 23, implicarán que México revise, bueno, primero que mantenga los principios elementales del trabajo, que se vienen incluso ya mencionando de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Lo cual viene, Juan Carlos, perdón, por alguna vez en un programa lo platicábamos, toda una nueva rama del mundo judicial, del Poder Judicial, especializada en temas laborales, que era una cancha que había estado fuera, digamos, y lo que implica desde el desarrollo de jueces, claro, con la preparación adecuada, la infraestructura, la capacidad, o sea, es crear instituciones nuevas para poder responder a esto que tú estás planteando, ¿no? Completamente. Yo creo que toda la parte del derecho laboral y mucho de la interpretación relacionada con esto, pues ha existido, ha sido importantísimo, pero no era para nada lo más importante dentro de las actividades judiciales y de impartición de justicia. Y ahora todos estos elementos lo vienen a poner justo al frente de toda la atención. Entonces, les mencionaba rápidamente de los compromisos que ahora existen dentro del capítulo 23 del TEMEC. Primero, algunos que son completamente incuestionables, como erradicar efectivamente el trabajo infantil, el tener una legislación que prevea disciplinas en materia de salarios mínimos, condiciones de trabajo, seguridad de los trabajadores, etcétera. Yo creo que en esa parte, pues la verdad son principios que incluso México se ha comprometido vía la Organización Internacional del Trabajo. La novedad, Mario, es precisamente esa parte que tú mencionabas de la libertad sindical, de la representatividad sindical y de la manera en la cual se llevan muchas de esas prácticas hacia el interior de la empresa. Y lo exigible, ¿no? Por supuesto. Es decir, que existen canales para exigir que se cumpla lo que a lo mejor antes decía que se tenía que cumplir, que había democracia, voto, etcétera, pero no había una ventanilla a la cual tocar y decir, oigan, no se está respetando esto aquí. Sí, es correcto, pero creo que para ser completamente justos, la reforma había muchas que se están incorporando esos compromisos en un tratado internacional, pues se eleva el nivel de exigencia, por supuesto, pero ya mucho de eso estaba previsto con anticipación. Entonces, resumiendo muy rápido, yo creo que los principios laborales era inevitable que se tuviera una nueva interpretación de cómo se veía la relación entre el trabajo, las condiciones laborales y el comercio. En México se dieron pasos incluso antes del TEMEC, vía esta reforma laboral. Lo nuevo que existe y que creo que tenemos que ver con mucho cuidado, evitando presiones proteccionistas de parte de Estados Unidos, tiene que ver con la parte sindical. Y eso, sin duda, pues abre toda una nueva serie de actividades porque, pues como tú mencionabas, Mario, no solía ser realmente lo que se le prestaba tanta atención. Y así como mencionaba ahorita Francisco y Adriana, que existe un trabajo conjunto con varias dependencias para los temas de implementación de reglas de origen y similares, también existe un esfuerzo en el sentido laboral con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial y varias empresas en lo individual. Entonces, sin duda viene a darle un nuevo enfoque muy acorde a los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que sin esas disciplinas, no creo que sea exagerado decir que sin esas disciplinas el TEMEC no hubiera sido ratificado en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, hay que trabajar. Ahora, déjame poner una pregunta y ustedes me dicen quién quiere entrarle. ¿Qué oportunidades incluso a ver, ustedes, por ejemplo, no sé qué hacían antes del TLC, eran muy jóvenes antes del TLC,
pero seguramente su formación, su vocación la desarrollaron en el marco de este mundo que 30 años antes del TLC pues era impensable en una economía cerrada, nacionalista, proteccionista, etc. Mi pregunta es un poco, ¿qué nuevas competencias, qué nuevas capacidades, formaciones, capital humano se requieren para responder a los nuevos desafíos que hoy se están poniendo sobre la mesa? Sí, un poco pensando en, bueno, y ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué formamos? ¿Qué oportunidades hay ahí? Que a ver, Kenneth, tú alzaste la mano primero, así que vas. No, muchas gracias y seré breve para que puedan comentar mis colegas. Yo lo que creo que una de las grandes ventajas que brinda el TEMEC es que refleja los cambios tecnológicos que hemos tenido en los últimos 25 años, abre el camino para que México pueda convertirse en un centro especializado en manufactura avanzada. Si los primeros años del TLCAN... ¿Qué quiere decir manufactura avanzada? Tiene que ver con procesos que no son como los procesos que teníamos hace 50, 60 años en la industria maquiladora, que eran intensivos un obrero muy vasto de obra y con poco capital y tecnología. Hoy en día hemos establecido una plataforma de producción en México en el sector automotriz, aeroespacial y otros sectores, equipo médico, que nos permite seguir dando esos pasos de avance tecnológico. Y en el TEMEC, por ejemplo, se abre la posibilidad para que México sea mucho más atractivo para tener una inversión mayor, por ejemplo, en investigación y desarrollo del sector farmacéutico, desarrollar investigación clínica en México. En todos los sectores de manufactura, pasar nada más del tema de ensamblado al tema de diseño, de avance tecnológico que se lleve a cabo en México. Y para eso, por ejemplo, como en el sector aeroespacial, que es un muy buen ejemplo, los clústeres industriales que se han creado, por ejemplo, en Querétaro, en el sector aeroespacial, sí, ligados con las universidades del estado de Querétaro, que están graduando cada año miles de ingenieros cuyo currículum corresponde con las necesidades de la industria aeroespacial. Yo creo que replicar eso en otros sectores, en el sector de equipo médico, en el sector farmacéutico, biotecnología agrícola también, ese tipo digamos, de esquemas de desarrollo que requieren un perfil más avanzado de los trabajadores, es la dirección en la que debe ir México. Okay. Somos un país que depende de la competitividad con base en el costo de mano de obra barato, sino que debemos dar ese salto tecnológico. Y las nuevas disciplinas del TEMEC en propiedad intelectual, los temas relacionados con facilitación del comercio y el esquema en general también de protección de inversiones, que por cierto se debe respetar, esa es una de las claves que también debemos hablar del doméstico, pero todos esos elementos abren la puerta para entrar al desarrollo tecnológico y no hemos ni siquiera tocado el tema de la economía digital, comercio electrónico, que es, digamos, el futuro del comercio a nivel mundial. Y yo creo que ahí es donde debe concentrarse México. Muy bien. Vamos a hacer un nuevo corte. Regresamos para escuchar lo que tengan que decir sobre esto que agregaba ahorita Kenneth en la mesa, el de las oportunidades y las nuevas, porque te escuchaba, digo yo, siendo profesor universitario, pues me parece que las universidades, no sé si ya tomamos nota de todo esto. Digo, supongo que habremos tomado nota de que el mundo de hoy utiliza más automatización, robots, otras cosas, a una economía distinta como la que decía Adriana, la que teníamos en los 80s o en los 90s, digamos, en las maquilas, ¿no? Pero me parece que sí tendríamos que orientar todo el sistema educativo también para conectarlo con esto que está pasando. Y regresando, vamos a escuchar lo que tengan que decirnos también Juan Carlos, Francisco, Adriana, sobre lo que significa el TEMEC en tiempos del COVID y cómo está cambiando también muchas cosas de las que dábamos por sentadas. Imagínense, ¿se acuerdan antes del COVID? Bueno, vamos a platicar lo que significa la economía en este nuevo marco. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y antes del corte, Kenneth nos ponía en la mesa varios elementos. Decía, bueno, necesitamos otro tipo de competencias, se abre toda una reglamentación, por cierto, no libre de polémica en México con el asunto de derechos de autor, que se ha abierto toda la discusión sobre libertad de expresión, los memes, los contenidos, que esa va por otra pista, pero que va de la mano también de estas adecuaciones legales en el marco del tratado. Pero yo quisiera ver, Juan Carlos, Adriana, Francisco, ¿quién quisiera agregarle a esto de las nuevas oportunidades que se abren para el país? A ver, Francisco primero y luego vamos con Juan Carlos. Gracias. Mira, me parece que uno de los cambios más importantes, en mi opinión, es el del comercio digital. En esta época como la pandemia, de manera inercial México se había subido esta ola a través de diferentes plataformas. Hoy día mucha gente ha hecho por temas de salud, por temas de cuidado,
pues sus compras ya todo a través de vía remota, vía digital. Y creo que ese es uno de los grandes avances del TEMEC versus el Telecan, como ya se dijo. Y también en un entorno en donde estamos llamados a ser cada vez más eficientes, yo creo que ya México no puede considerarse o estar pensando que debemos ser competitivos en temas de la mano de obra. En una época en donde estamos considerando que hay mayor automatización, como ya decías, cuestiones en donde pues la tecnología va a ser sin duda la diferencia en una actividad y en una industria y en una empresa para ser o no competitivo. Y esto desde luego requiere capital, requiere inversión, requiere de un ambiente de negocios favorable para llevarse a cabo estas inversiones, pero también requiere demanda, es decir, a dónde se va a destinar la producción de estos bienes. Entonces, a mí me parece que el cambio más importante en una época como la que estamos viviendo es un cambio generacional en términos, en México éramos una población relativamente joven, ahora ya estamos más cerca de los 30 años. Entonces, el acompañamiento y el bagaje que te lleva en el TEMEC, en la parte de comercio digital, el respeto a la propiedad intelectual, que no es un tema menor, que debemos de buscar fortalecer en nuestro país, creo que va más por ese lado, ¿no? Ya no estar pensando en la mano de obra debe ser bien pagada, pero debemos destacarnos por seguir siendo competitivos por la tecnología y la inversión que se lleva a cabo para poder destacar en ciertos nichos. Por otro lado, me parece que también uno de los temas que será fundamental es seguir alineando las políticas públicas en América del Norte, no solamente cuando hablamos del tema libertad de expresión, ¿no? Sino cuando hablamos también del tema de cómo promover y facilitar la cultura o el software para tener acceso a este tipo de plataformas, en donde el TEMEC, si bien se decía hace rato que no teníamos propiamente una política industrial, me parece que la mejor política industrial que ha tenido el país ha sido el Telecan en su momento y ahora va a ser el TEMEC, porque es un instrumento legal que tiene la misma fuerza que la Constitución, que tenemos ciertos márgenes bajo los cuales nos podemos mover de manera libre, en tanto no vayamos en contra de lo pactado en los tres países. Y yo creo que esa es una muy buena referencia que nos permitió en los primeros 26 años del Telecan avanzar. Ahora habrá que ir desmenuzando y aterrizando con estrategias y políticas públicas que favorezcan el desarrollo de esta segunda ola o segunda generación del Tratado en América del Norte. De acuerdo. Vamos con Adriana primero. Creo que Juan Carlos trae algunos problemillas en el enlace, pero vamos contigo, Adriana, para complementar esto que nos ha dicho Francisco. Gracias, totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco. Yo creo que si hablamos de el tratado y los tiempos posteriores al COVID, además de comercio electrónico, otra cosa que tenemos que tener muy presente es las modificaciones que hemos visto en las cadenas de suministro. Muchas de ellas como resultado de la pandemia que inició en China, y entonces la falta de proveeduría de insumos en China, pasaron yo creo que muchas empresas de buscar cadenas de suministro eficientes, de tratar de reducir número de proveedores para mejorar precios, a cadenas de suministro resilientes. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué quiere decir eso, Adriana? Pues yo lo pensaría como tener varios proveedores, tener bateadores emergentes y tenerlos lo más cerca posible. Y ahí yo creo que hay una gran oportunidad para México, Mario, porque el hecho de que estemos tan cerca de Estados Unidos, que seamos sus vecinos, debe de implicar que las empresas ubicadas en Estados Unidos nos volteen a ver como un proveedor ya no de insumos baratos, sino de insumos de alta calidad y de insumos de alta tecnología, que también hemos desarrollado eso a lo largo de los años. Entonces, creo que ese cambio en las cadenas de suministro es algo que es, en cierta forma, resultado del COVID, pero que debe de ser usado como beneficio por parte de México. Y el otro punto que quería tocar es que creo que hay tarea tanto para el gobierno, como hemos venido platicando, como para el sector privado garantizando buenos sueldos, garantizando libertad sindical, etcétera, capacitación a sus empleados, pero el gobierno también creo que tiene una gran tarea de promover la inversión y de permitir que se usen todos estos instrumentos que se han desarrollado a lo largo de los años. A lo mejor el programa de Maquila se abusó desde sus inicios y eso llevó a que se regulara de manera
pues cada vez más limitada, pero creo que sigue siendo un mecanismo muy necesario para fomentar la producción para exportar y recientemente por parte de la Secretaría de Economía hemos visto cierta resistencia a autorizar nuevos programas de maquila y eso creo que es algo que pues, se tiene que repensar para que podamos tomar todo el beneficio del TEMEC. De acuerdo. A ver, Juan Carlos, sobre esto que apuntaba Adriana, yo he escuchado a especialistas como Adriana y como ustedes decir, la pandemia junto con la distancia de Estados Unidos con China parece que pudieran jugar a favor de México. Habría algunas oportunidades, este tema de la resiliente, que es curioso escuchar el término para industrias, no normalmente lo utilizamos más hacia personas, ¿no? Pero ahora hablamos de cómo hacemos más robusto esto para que, hoy hablamos de la pandemia, pero hay que hablar de cambio climático, que está a la vuelta de la esquina y que va a ser lo nuevo que rompa estas cadenas. ¿Cómo hacerlo, Juan Carlos? Fíjate la pregunta. Después te pregunto los números del Melate, que creo que está más fácil. ¿Cómo hacer esto, además, en el contexto de la crisis económica, donde las empresas están batallando para sobrevivir, para no cerrar, y se les está pidiendo que ahora desarrollen estas capacidades, no solamente de entregar bien y a tiempo, sino además ser robustas, confiables, Hombre, qué cosa, ¿eh? Sí, bueno, ok, a ver, hay muchas preguntas dentro de eso que me estás diciendo. Entonces vamos a tratar de disciplinarlo. A ver, primero, yo creo que efectivamente, como ya mencionaban mis amigos, hay una serie, el contexto podría parecer incluso incongruente o contraintuitivo, pero el contexto actual puede ser beneficioso para México si se aprovecha correctamente. Este contexto, la pandemia lo agravó, pero la verdad es que desde antes, particularmente con todo lo que se veía de un mundo más proteccionista, de guerras comerciales que se desataban cada vez con mayor frecuencia, pues ya las empresas habían estado pensando en cómo garantizar que su proveeduría no iba a estar comprometida y que iban a poder seguir atendiendo a sus clientes. Además de esa resiliencia que ahorita comentábamos, también hay otro concepto que se está utilizando mucho, que es la redundancia. Es decir, no me importa si yo tengo una planta en México, voy a tener también una planta en Guatemala o en algún lugar que esté relativamente cercano, porque no me puedo arriesgar. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, ¿cómo pueden las empresas, en esta dificultad económica además, pues hacer que todo empate? Te diría lo siguiente. Primero, lamentablemente, la robustez de la economía mexicana no es la que nos gustaría a todos. Las últimas cifras que salieron de proyección económica están estimando que la caída del PIB de México en el 2020 puede llegar a ser mayor del 10%. Y pues eso es sin duda un gran reto y va a costar mucho salir de ahí. Entonces, esto me lleva a que el crecimiento económico, la demanda y la actividad, el dinamismo económico va a venir de otras partes del mundo. Y en muchos de estos países, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, se ha invertido una cantidad muy grande de dinero para que la economía no se colapse. Las últimas cifras que vi, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado estímulos equivalentes a 2 veces el tamaño de la economía de México. Vaya. Para que pueda seguir la actividad económica. En Europa están hablando de un estímulo que ya ronda 1 trillón, 1 billón en español, de euros y así similar. Entonces, si te fijas, el que venga esta demanda del exterior coincide con mercados en donde México tiene preferencias arancelarias a través de sus tratados de libre comercio, ya sea el TEMEC, el de Europa, que también recientemente se anunció la conclusión del mismo, y bueno, el Transpacífico. Entonces, sin duda me parece a mí que la demanda va a venir de fuera. La ventaja que tienen las empresas mexicanas es que cuentan con acceso sin arancel y en condiciones preferenciales a todos esos mercados. Y tercero, pues bueno, sin duda eso implicará también, como ya se mencionaba, un esfuerzo del gobierno de tener una agenda de promoción, una agenda de capitalización de estas ventajas, inversiones también, porque sin duda no puedes hacer eso si no hay la inversión necesaria para proyectar esa actividad. Pequeñas, aquí termino.
Las pymes siempre son particularmente una preocupación para cualquier gobierno. Y otra vez también la buena noticia es que en estos acuerdos, tanto el TEMEC como el acuerdo con Europa, hay disciplinas específicas diseñadas para apoyar a las pymes. Entonces ahí también, pues sin duda, otra recomendación sería que se acerquen a las autoridades. La Secretaría de Economía recientemente lanzó una agenda y un portal de internet para pymes que vale mucho la pena. Entonces, bueno, va a ser difícil, pero otra vez México cuenta con las condiciones para poder salir adelante de esta situación. A ver, Kenneth, agrégale entonces. Mira, muy bien, Juan Carlos, luego te molesto con lo del melate, pero ya nos ha puesto ahí varios temas pendientes que tenemos que estar revisando. ¿Tú cómo lo ves, Kenneth? Porque por ahí mencionaron el tema del Estado de Derecho, el tema de la certeza en las reglas, está el tema de los apoyos que está diciendo ahora Juan Carlos, que no son menores, porque si vamos a competir o para integrarnos a esas cadenas de Estados Unidos y Europa, pues necesitamos con qué competir. Y si estamos, insisto, resistiendo para sobrevivir, pues se vuelve muy complicado cumplir con esos estándares. Entonces, te pregunto ahí, Kenneth, ¿cuál sería un poco la cartita a Santa Claus o la cartilla de lo que tendríamos que seguir para, en este contexto, sacar el provecho de las oportunidades que se están abriendo? Mira, yo creo que para aprovechar de lleno el TEMEC, tenemos, por supuesto, que asegurar que nuestros socios comerciales cumplan con todos los compromisos. México tiene que tener una posición firme ante Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo Estados Unidos por las tendencias proteccionistas que hay allá. Es año electoral, están haciéndole ojitos a los sindicatos para tratar de cerrar mercados de importación de México con medidas laborales o satisfacer las demandas proteccionistas de agricultores de Florida. México tiene que asegurar que nuestros socios cumplan y también nosotros cumplir. Lo que he dicho siempre es que la política comercial y la apertura de México es una condición necesaria, pero no suficiente para que recobremos el camino del crecimiento económico. Entonces, lo que nosotros obtengamos de beneficio del acceso a Estados Unidos y cómo el gobierno está adoptando al TEMEC como un instrumento fundamental para el crecimiento de México, tiene que ir acompañado con políticas públicas en México que vayan en esa dirección, que sean congruentes con los compromisos que tenemos plasmados, no solo en el TEMEC, sino en la red amplia de tratados que tenemos. Y entonces tenemos que quitar de la mesa esta tendencia de ciertas dependencias en México, como es la Secretaría de Energía o la Semarnat, de tener retrocesos en ese sentido, de tratar de minar, en el caso de CENER, la reforma energética, el tratar de restringir las inversiones en energía renovable. En materia de Semarnat, no imponer restricciones a la importación de insumos de la biotecnología agrícola o insumos para la productividad del sector agropecuario. Entonces, ahí se necesita una congruencia, una política de Estado donde en todo el gabinete entienda que la prioridad es cumplir con TEMEC en México y aprovechar el TEMEC en Estados Unidos y generar sobre todo, el tema principal es un ambiente propicio a los negocios, a la inversión en México, que reduzca el riesgo país y que haga que se incremente la confianza de los inversionistas extranjeros en la capacidad de México con cumplir con sus compromisos a largo plazo. Va de la mano la apertura comercial con las políticas domésticas que tengamos y ahí hemos tenido claroscuros y digamos, bandazos importantes en los últimos meses que hay que corregir. A ver, para cerrar, nos quedan 2 minutos, pero yo quisiera escuchar de Francisco, Juan Carlos y Adriana un poquito esto que hizo Kenneth ahora. Si hubiera, Francisco, 3 elementos muy breves que tú dijeras, esto es indispensable para que esto funcione, ¿cuáles serían? Pues me parece que el cumplimiento de reglas, el ambiente de negocios y evitar caer en presiones político-electorales que puedan dar lugar a decisiones unilaterales de una parte en contra de otra. Entonces creo que en la medida en que todos cumplamos con nuestra parte, será un tratado que será exitoso y que beneficiará a la región como una plataforma competitiva y que desde luego genere oportunidades para sus ciudadanos. Muy bien, ahí están esos 3. Adriana. Yo pensaría que las 3 cosas son cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento. Es decir, cumplimiento por parte del sector privado a las reglas, cumplimiento por parte del sector público y certidumbre a la inversión y que no cambiemos las reglas del juego. Bueno, que me llama la atención, es como el elemento común que han ido señalando y además se entiende por qué. Digo, tenemos un debate del cambio de reglas en el sector energético particular que ha generado mucho ruido.
y que se entiende en esto que apuntan. Y Juan Carlos, para cerrar. Pues también coincido con la parte del cumplimiento. Me parece que eso es no solamente un reflejo de seriedad como país, sino además también es un reflejo de a dónde queremos caminar. Entonces, bueno, coincido con el cumplimiento. Yo también lo acompañaría con las decisiones que se tienen que hacer de en dónde invertir el dinero, poco dinero, con el que cuenta el gobierno. Es decir, tenemos que invertir en infraestructura, necesitamos también una modernización de una serie de elementos de la estructura gubernamental. Las dependencias tienen que tener recursos suficientes para poder implementar estas prácticas, etcétera. Entonces, creo que así como estamos hablando de que los empresarios se tienen que adaptar y tienen que saber cuáles son las cosas que ahora deben de aplicar, lo mismo debe de verse también para todo el aparato gubernamental, porque de otra manera pues caeríamos en un absurdo, ¿no? Tienes un sector privado muy preparado, pero un gobierno que va siempre siguiendo estos esfuerzos, ¿no? Y finalmente, pues yo concluiría también con que algo que tenemos que hacer para garantizar que funcione todo esto bien es recordar cómo estuvimos. Es decir, no hay que pensar o no hay que perdernos en que ahora ya la libramos porque ya está el TEMEC en vigor. Hay que recordar que en algunos años va a haber una revisión del mismo, de acuerdo a lo que está previsto en el propio tratado, y cómo lleguemos a ese momento, en la manera en la cual se comporta el TEMEC, bien o mal, y cómo lleguemos a ese momento, va a determinar mucho las batallas y las cosas que México tenga que hacer dentro de 6 años. Pero hay que empezar desde ahora, Mario. Pues yo me quedo con que qué bueno que tenemos TEMEC en medio de la incertidumbre que estuvo ahí, que hay muchas cosas que se mantienen igual, hay otras que cambian, pero lo que me parece fundamental es que mientras no acompañemos, digamos, este acuerdo de una serie de acciones y de decisiones que van desde el respeto al Estado de Derecho, la inversión, la actualización y el conocimiento del nuevo marco, la formación de capital, la inversión, es decir, el TEMEC es una pieza importante, pero por sí sola no va a ser el milagro. Si no lo acompañamos de todo esto que ustedes han señalado. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá podamos seguir conversando. Muchas gracias, Mario. Un gusto estar contigo y con los panelistas. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana. Gracias a todos ustedes. Encantado. Gracias y gracias, Kenneth. Muchísimas gracias por la invitación, Mario. Siempre es un placer. Igualmente, a mí se me fue como agua. Espero que ustedes también y a los amigos que nos están viendo. Y los invitamos, como siempre, a que lo vean, a que lo compartan en redes, a que pues hagan suya esta información que creo que es útil para todos. Y los invitamos a que sigan con la Procuración de Justicia TV y nos vemos pronto en una nueva edición del Círculo. Y me despido, no sin antes desearle que tengan ustedes un magnífico, pero magnífico día.